Tenemos visita en el estudio de Radio Power, tenemos visitas aquí en Sargento Cabral al 1126 en Barrio Pisurno. Nos visita la licenciada Graciela Banín, licenciada en Psicología, especializada en Psicología Laboral, consultora de Recursos Humanos y docente universitaria. Buen día, Graciela, bienvenida al programa. Buen día, ¿cómo están todos? Bien, con frío, ¿no? Mucho. Se vino caminando la radio. Sí, caminando y con este fresquito y esta humedad de mañana para entrar en calor un poquitito. Acá los chicos me recibieron de 10 con unos mates calentitos, así que estamos de 10 para empezar. Claro, como nos criticaron el sábado pasado que no trajimos mate ahora. Ah, pero a mí me recibieron de 10. ¿Viste? Oh, sí. Yo no me Mónica puedo quejar. Garrapa ya va a tener una crítica hacia nosotros. ¿Cómo que a Envidia ellas total. no? ¿Cómo que a ellas no y a Graciela sí? Bueno, que vuelvan, que nos cuenten otros cuentos y... porque tuvimos el sábado pasado, no, el anterior, tuvimos un programa donde vinieron a leernos cuentos en vivo. Ajá. Fue la gente se recopó con Ah, el lindo, tema. lindo, muy interesante. La verdad que sí, van a decir que discriminamos a algunos oyentes y a otros no con el tema del mate, ¿no? Sí, pero culpa tuya. Así que... Ahora me tuve que poner la responsabilidad. Bueno, con la licenciada Graciela Banín vamos a conversar de un tema polémico, un tema interesante, que es el estrés laboral. Un tema que día tras día sigue creciendo en presencia no solamente en los medios de comunicación, sino también en todas las organizaciones. En días pasados, el portal de noticias y profesional tituló que Argentina está en el top 5 mundial de ansiedad y que 8 de cada 10 argentinos padece de estrés laboral. Licenciada, ¿esto es así? ¿De qué hablamos cuando hablamos de estrés laboral? Bueno, vamos a plantear algunas cositas previas antes de pensar en este por qué, que coincido y es así. Estos índices tienen que ver con investigaciones que se han hecho en nuestro país y a nivel mundial y tienen un correlato en lo que uno ve en la práctica. Pero dividamos un poquitito el inicio para saber de qué estamos hablando, de qué se trata cuando hablamos de estrés laboral. En principio, cuando hablamos de estrés, hablamos de algo normal, de algo natural para la persona, para cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que tener un nivel de estrés. Cuando hablamos de estrés, hablamos de energía, de aquello que se mueve interiormente cuando algo pasa. Y esto está muy bueno, digamos, si no, no tendríamos reacción ante las cosas buenas, ante las cosas malas, entonces, y ante aquellas cuestiones que nos hacen poner como en alerta, digamos, ¿sí? Cualquier cambio, cualquier situación nueva, hace que uno tenga que poner en juego determinadas herramientas, determinadas cuestiones personales para hacer frente a eso. Acabamos de recibir un mensaje en función a esto del estrés laboral. Dice, los que se quejan de estrés se quejan de llenos porque al menos tienen trabajo. Yo no tengo trabajo y me gustaría tener. Soy Gustavo. ¿El estrés es inherente a la gente que solamente le agradecemos al oyente por comunicarse? No. ¿Es solamente inherente a las personas que tienen trabajo o también pueden estar estresadas personas que no tienen...? No, buenísimo el aporte, porque uno cuando habla de estrés laboral generalmente lo asocia a las personas que están trabajando en una empresa, en una organización. Y si partimos de la base de que tener un trabajo es algo que hace que yo me sienta equilibrado, digamos, en el plano de lo profesional, de lo laboral, del hecho de poder tener dinero para solventar mis gastos, no tener trabajo es el primer motivo de estrés. Decimos que las situaciones estresantes pueden venir por sobrecarga o por falta, por ausencia. Y cuando uno no tiene trabajo, todo lo que genera, yo antes decía que el estrés tiene que ver con esta... capacidad que tiene la persona de hacer frente a lo que está pasando, ¿sí? Cuando uno busca trabajo, en inicio es algo bueno, sobre todo cuando una persona empieza a buscar trabajo, sus primeras experiencias, eso genera toda una adrenalina, una sensación de ansiedad positiva, porque si estuviésemos buscando trabajo sin interés, no sería bueno tampoco. Pero bueno, cuando pasa el tiempo, estamos en una situación coyuntural además que no acompaña a la persona que está buscando trabajo, realmente por una cuestión lógica y esperable. En estos tiempos preeleccionarios, más allá de cualquier color político, no estoy hablando de política partidaria, sino de cuestión política del país, generan las empresas que haya una sensación, una decisión de cautela. Entonces no se toman grandes decisiones. Esto pasa siempre y ha pasado siempre en estos momentos de cambio político tan fuerte como es un cambio presidencial. Y también cuando hay otro tipo de cambios políticos, municipales, provinciales, pero aún más cuando, en este caso en diciembre, va a impactar en lo municipal, en lo provincial y en lo nacional.
genera una situación de incertidumbre, por lo menos esperemos a ver qué pasa, ¿no? En el campo popular, ¿no? En cuanto al conocimiento popular, se asocia al estrés y al trabajo como si fueran dos caras de una misma moneda. ¿Usted considera lo mismo o considera que no necesariamente trabajo y estrés deben ir asociados? No, no necesariamente deben ir asociados. Depende mucho. A ver, ¿de qué depende que una persona se estrese o no? Depende, obviamente muchas veces de las cuestiones de contexto. Si yo estoy en un contexto laboral que no es favorable, le hace con condiciones complejas de trabajo respecto a lo que tengo que hacer. No es lo mismo estar sentado frente a una computadora trabajando en una oficina que estar revolviendo una máquina en donde hay, no sé, caramelo líquido en las empresas de golosinas. Son donde estoy expuesto a determinados riesgos, donde estoy expuesto a determinada temperatura. Entonces depende mucho de esas cuestiones, de la carga de trabajo, de las horas de trabajo, del tiempo que me insume ese trabajo. Y no hablo solamente de horas, sino de frecuencias. Los otros días escuchaba a una persona en un proceso de selección de personal que quería cambiar su trabajo. Y uno escuchaba su actual trabajo y decía, pero es fantástico. Empezando por el sueldo, en una empresa de primera línea, sueldos asociados a los sueldos del gremio lechero, que no tengo que aclarar demasiado, sí. Y ya se dan una idea que son excelentes sueldos comparados con la media. Entonces uno escuchaba el relato de su experiencia laboral y decía, bueno, pero es fantástico. Y él decía, yo pongo en la balanza las exigencias del trabajo respecto de lo que me brinda. Lo que me brinda es fantástico, beneficios, remuneración, un buen ambiente de trabajo también. Pero la exigencia del horario en términos de bandas rotativas, madrugada, día, tarde, noche, no tengo fines de semana, y pongo en juego eso, pongo en la balanza eso y prefiero buscar un trabajo menor remunerado, con menos beneficios, pero que me permita, por el otro lado, poder disfrutar más de otro plano. Y creo que esa es la clave del estrés laboral. Cuando yo puedo de alguna manera equilibrar lo que me genera el trabajo con este plano diferente al trabajo, ahí empieza como a equilibrarse, empiezan a equilibrarse estas dos caras de la moneda, ¿sí? Claro. Y seguimos recibiendo mensajes en el 3492609022. Sí, dijo, quisiera darle mis 12 horas al oyente, mis 12 horas de trabajo al oyente Gustavo y ahí va a conocer lo que es el estrés laboral. Acá vemos las dos opiniones sobre un mismo tema. No sé quién es. Bueno, le agradecemos por supuesto a todos los oyentes que se están comunicando. Graciela, muchas personas están trabajando y se sienten que algo no los está satisfaciendo de su trabajo, que se sienten cansados, se sienten estresados. ¿Cómo lo pueden detectar? ¿Cómo pueden saber a ciencia exacta si están o no están padeciendo estrés laboral? Bien, el circuito del estrés es un circuito y por lo tanto un proceso y no aparece de la mañana a la noche. No es que hoy estoy fantástico y mañana me levanto estresado. Hay cositas que podemos empezar a ver y a identificar que nos estarían hablando de cierta situación que en principio puede ser normal, puede ser lógica y que después se podría llegar a convertir en una situación de estrés. ¿A qué me refiero? Una situación de cambio en el trabajo, en donde cambia el jefe, las condiciones de trabajo, la tecnología que impacta en el trabajo. En inicio puede generar una situación lógica de ansiedad, de estrés inicial, que sería como el primer momento de este proceso del estrés. A partir de allí uno pone en juego sus herramientas personales para poder hacer frente a esto. Entonces hay como dos caminos de resolución. Vuelve a estar todo bien de alguna manera, o me acostumbro a esta situación, o me adapto, para decirlo en términos más exactos. Y la situación es como que vuelve a su situación normal. Pero hay otro camino en esta resolución. Cuando esta resolución no aparece, lo que aparecen signos que tienen que ver con un estrés que está comenzando a permanecer en esta persona, que está empezando a enquistarse a la realidad de esta persona. Entonces, ¿qué aparecen? Aparecen signos a los que tengo que estar muy atentos. Comienza con qué sensación, con esta sensación de cansancio, de fatiga, de que no puedo cumplir 100% con lo que se espera de mí en el trabajo. Claro, y esto se puede, se puede revertir esta situación de estrés teniendo el mismo trabajo.
Sí, absolutamente. Sí. Porque hay mucho que tiene que ver con el trabajo, pero hay una muy buena parte que tiene que ver con uno. Cuando hablamos de poder prevenir estas situaciones, y ahora vuelvo a estas causas, porque me parece importante como dejarlo en claro, pero cuando uno piensa en cuestiones relacionadas al estrés laboral, piensa en las organizaciones y en qué tendría que cambiar y qué tendría que mejorar, pero también piensa en las herramientas personales, que es lo que es más, no sé si es más fácil, pero está más ubicado en la posibilidad de la persona a cambiarlo. Yo, empleado, no puedo cambiar a mi empresa si la empresa no tiene la voluntad de hacerlo, pero sí puedo cambiar cuestiones que están en mí. Puedo desarrollar de alguna manera herramientas personales que me ayuden a separarme de estas situaciones de estrés. Pero volviendo un poquitito a los síntomas que aparecen, primero aparece esto, el desgano, el malestar, esto de no poder cumplir con estas exigencias, sobre todo las personas hiperexigentes les pasa esto, que se exigen a veces más ellos mismos que lo que exige el contexto, y a veces muy ayudados por el contexto, seamos realistas. Pero siempre hay como una posibilidad de poder revertir esto, como descansando, con los espacios de ocio, pero hay situaciones en las que no se revierte. Aparecen estos momentos de descanso en donde uno podría desenchufarse, podría dejar de lado lo laboral y uno no puede, sigue con esa sensación de angustia, de fatiga. Cuando eso se vuelve crónico, ahí estamos hablando de situaciones de estrés. Que uno se estrese por cuestiones cotidianas es algo absolutamente lógico. Uno se estresa en la vida de manera normal y natural. Uno se estresa ante un examen, se estresa, me imagino, cuando están empezando el programa a la mañana, uno tiene esa adrenalina de, bueno, ¿qué hacemos hoy? ¿Quién viene? Que está buenísimo. Con el tránsito uno se estresa también. Uno se estresa mucho con el tránsito. En cuestiones de la vida. Pero si yo llego a mi casa y digo, bueno, ya está, dejé la moto, el auto, la bici, lo que sea afuera, me relajé, me pongo, no sé, a jugar con mi hijo, a plantar cactus, a, no sé, mirar un programa de tele, lo que sea que a uno lo corra de esa situación, bueno, ahí es como que esto puede de alguna manera resolverse desde el organismo de la propia persona. Cuando esto no pasa, llego enchufadísimo con los problemas del trabajo, con este malestar del trabajo. Es re difícil desengancharse, o por lo menos para mí hay gente que le resulta mucho más fácil y se olvida del tema rápido. Yo quedo enganchada todo el día, puedo estar todo el día. Sí, yo no conozco muchas personas a las que les pase eso. ¿Que queden enganchadas todo el día con el problema? No, que se puedan desenganchar. Ok. Entonces no me siento extraña. Es cierto que las exigencias del trabajo hoy en día son mayores a las que había anteriormente. O por lo menos las personas eran diferentes. Yo creo que es un poco y un poco. También es cierto que el impacto del estrés cambia según la generación. La sobrecarga de trabajo en generaciones antiguas no tenía el mismo impacto que tiene ahora. Claro. Aparte hoy, disculpe que la corte. No. Aparte hoy, el tema es que las nuevas generaciones están acostumbradas a hacer muchas cosas juntas. Absolutamente. Justo la otra vez estaba leyendo un artículo en donde decían que se hicieron investigaciones en donde los chicos de ahora, en este momento, tienen entre 8 y 10 años, pueden estar haciendo muchas cosas a la vez y prestando atención a todo. No, pero con menos profundidad, me parece. Con menos profundidad, pero digamos, como que si se le pregunta, pueden llegar a responder lo que escucharon en la tele mientras están con el celu o en la compu. Como que son cosas que las personas que somos un poco más grandes no tenemos posibilidad de... El famoso multitasking. El multitask. Todo porque cumplió años hoy, ya Claro. es una persona más... No, ayer es más grande ya. Tenemos muchas consultas de los oyentes aquí cuando publicamos el flyer de su visita en el programa. Emelda Emerfur en Facebook nos pregunta si con tomarse unas vacaciones uno se puede desestresar. Depende de cómo me tome las vacaciones. Y no digo cómo me tome las vacaciones si me voy a Córdoba o me voy al Caribe. Cómo me tome el hecho de tener vacaciones. Si yo en las vacaciones estoy con el celular totalmente prendido, pendiente de los mensajes del trabajo y no me corro un poco de toda esa situación, y voy a quedar enganchado. Con las vacaciones solamente no hacemos nada. Sí es un momento fantástico y una oportunidad genial como para poder generar un espacio personal en el que me pueda correr un poquitito de las exigencias del trabajo. Si funciona, bienvenido sea, es uno de los mejores antídotos, pero tenemos que hacer que funcione. Ahí entra en juego también el tema del tránsito, porque cuando uno decide ir de vacaciones ya se está estresando por el, en el camino quilombo que hay de tránsito. Entonces decís, son vacaciones, calmémonos. O con la familia, que el chico te lleva mucho equipaje, que la chica que quiere comer.
Bueno, así que a Emelda Emerfur le agradecemos por la pregunta que nos dejó en el Facebook. Y que aproveche sus vacaciones. Y nos mandó un mensaje, no sé si la conoce, porque nos mandó un mensaje No. al WhatsApp. Dice, muy bueno lo de la licenciada, se ve que sabe mucho. Bueno, gracias. Así que no sé si la conoce. No, la verdad que no. Bueno, o por lo menos no me acuerdo. Mil perdones si no me acuerdo, porque muchas veces uno está en contacto con tanta gente y yo retengo mucho las caras. Y a lo mejor los nombres, pero muy poquitito. Así que si la conozco, seguramente la veo y me acordaré. También nos escribió Víctor y dice que cuando llega el viernes, él dice, bueno, termina la semana y entonces por eso se toma un sábado de descanso, así no se estresa. Bien, bravo por Víctor. Es una Muy actitud. Yo decía antes que hay muchas cuestiones relacionadas con la empresa y lo que la empresa me puede dar, pero que yo a veces no puedo cambiar si no son buenas. Claro. Un buen clima laboral, y está o no está. Sí se puede cambiar, no digo que no se pueda cambiar, pero son procesos lentos, procesos organizacionales que llevarían otro tipo de trabajo. Pero son cosas que yo no puedo cambiar. En cambio, esta actitud de decir, bueno, a ver, llegó el viernes, vamos, el sábado me lo tomo para olvidarme de que trabajo. Bienvenido sea. Más preguntas aquí en el flyer de la publicación que hicimos en el Facebook de Factor Trabajo Radio. Juan Gaviria nos pregunta si se truchan los certificados de estrés de los docentes. Yo lo leo porque es lo que corresponde. Es está lo que acá corresponde. Pregunta del oyente, se responde, no hay problema. Se debe referir, no digamos, tiene fin. a las licencias médicas por Sí, estrés, ¿no? las licencias médicas por estrés, que es un tema realmente hoy de un impacto enorme en las empresas y de un malestar enorme en las empresas. Yo quiero hacer con esto, y no me voy a referir solamente a los docentes, porque tampoco es mi experiencia más cercana a las de los docentes. Yo trabajo en empresas, si bien alguna experiencia he tenido en ámbitos educativos, no es mi fuerte, pero sí lo podría hacer extensivo a todas las licencias por estrés. En esto hay que hacer una salvedad. Hay mucha gente realmente que padece de estas situaciones de estrés crónico, y es así. Digamos, y uno cuando hace un seguimiento lo puede ver, y cuando habla con la persona lo puede ver efectivamente. Y hay muchos profesionales responsables, realmente hablo psicólogos, psiquiatras, médicos que son responsables en estas cuestiones. Y hay otros que no. Hay casos en que hay una licencia psiquiátrica muy fuerte, una carpeta por estrés, por angustia, como muy fuerte de parte de lo que los profesionales plantean en los certificados y demás, y de repente se terminó la licencia con goce de sueldo y aparece la sin goce de sueldo y mágicamente la persona ya no tiene más estrés. Entonces, eso empieza a hacernos preguntar hasta qué punto estas situaciones son 100% así. Yo creo que perjudica mucho a la persona que sí tiene, porque ya leemos las carpetas psiquiátricas o las carpetas médicas por estrés como todas truchadas, como dice allí. ¿Es cierto que hay mucho de esto? Sí, absolutamente. Y hay muchos profesionales que se prestan a esto. ¿Sí? Eso también es algo para, no sé si para criticar, pero por lo menos para marcarlo. De que muchas veces te encontrás con, no solamente por el certificado de estrés laboral, certificado de cualquier tipo de enfermedad. Cualquier tipo de enfermedad. Digamos, y que un profesional se preste a eso, vos decís, ¿en qué sociedad estamos, no? Porque bueno, hay un ejemplo muy chiquitito de un caso en una empresa donde a una persona le habían extraído una de sus muelas, la misma, 4 veces. Y uno dice, a ver, hay un profesional que certifica esto, hay un profesional que arma un certificado, lo firma, pone su nombre, y bueno, ¿hasta dónde la responsabilidad de la persona y hasta dónde la responsabilidad también del profesional? Digamos, acá pasa por la ética del profesional y por la responsabilidad de decir, no, en esto no, puedo acompañar de otra manera. ¿Y qué es lo que lo lleva a un profesional a recurrir a este tipo de prácticas? cercanías, amistades, supongo. Habría que preguntárselo a ellos, pero ¿Me entendés? a ver, si vamos a ser realistas, diversas cuestiones. A veces cuestiones de cercanía creo que las menos, cuestiones económicas las más. Como una salida laboral, la falta por ahí de oportunidades laborales los lleva por ahí a agarrar este tipo de trabajos. No sé si de este tipo de trabajos, pero diría como una unidad de negocios diferente a su trabajo. A ver, si somos realistas y se conoce mucho, uno obviamente no vamos a dar nombres y apellidos porque no corresponde de ninguna manera, pero uno sabe y ya se conoce distintos profesionales que tienen como esta práctica. Bueno, le agradecemos a Juan Gaviria que se comunicó en la cuenta de Facebook y también en la última consulta que tengo acá en Facebook, Nico Cardoso Bogado, este chico me parece que estudia Recursos Humanos en Paraná. Ajá. Pregunta si el estrés laboral es lo mismo que el burnout laboral. No. Son dos cuestiones diferentes. El burnout sí es un tipo de estrés laboral, pero es muy específico. Es un tipo de estrés laboral que tiene un impacto en la persona muy fuerte, que
hace que la persona en este proceso que yo les comentaba antes de no poder resolver esta situación angustiante de fatiga, de malestar que se generaba en el estrés, como cuestión más inicial, no solamente se hace crónico, sino que el impacto que tiene es muy fuerte y muchas veces la persona siente que esta imposibilidad no solamente está en el ámbito del trabajo, sino que lo lleva a lo personal, al ámbito individual más interno. Afecta a personas muy particulares, generalmente a las personas que están como más asociadas a trabajos que tienen que ver con una demanda excesiva y permanente del otro y muchas veces con dificultad para dar respuestas. Así que son diferentes cosas o es un tipo de estrés el burnout. A ver, para que quede más claro, el burnout es un tipo de estrés laboral, que es uno de los más extremos, si se quieren, y de los más difícil resolución. No quiere decir que no se pueda resolver, pero realmente es dentro de las posibilidades de estrés laboral, de los tipos de estrés laboral que hay, es uno de los más críticos. Nos referimos al síndrome del trabajador quemado. Sí, generalmente se dice el síndrome del trabajador quemado, de cabeza quemada. Lo que implica es esta desconexión, por eso se dice cabeza, como si un cabezal tecnológico informático hubiese colapsado y ya no puede conectar. ¿Qué es lo que conecta? No puede conectar la relación con el trabajo, el deseo en el trabajo, las ganas de ir a trabajar. Empieza a desconectar también las herramientas de la persona, lo que es la persona respecto de ese trabajo. La persona siente que ya no puede, que ya no sirve, que ya no puede dar respuestas. Superada todo el tiempo se siente. Superada todo el tiempo. Por eso el síndrome es de cabeza quemada. Es como que ya no puede pensar en nada respecto del trabajo y hasta, como decía antes, impacta en la vida personal. Y también, como decía antes, tiene que ver con profesiones que generan mucha demanda. Profesionales de la salud, docentes también, profesiones en las que uno está expuesto todo el tiempo al otro, a la demanda del otro y que muchas veces uno no puede dar respuesta o no tiene con qué dar respuesta. Entonces se produce este tipo de estrés que es muy crítico. Bueno, acá te leo algunas consultas. Se comunicó Moralito y dice: pregunto, ¿el estrés laboral y el estrés hogareño son lo mismo? O sea, salgo del trabajo y llegas a tu casa y te encontrás con los problemas de los hijos y el hogar. Otros problemas. Otro problema. Sí, el estrés, como decíamos al principio, se generaliza en la vida. Uno se puede estresar porque se casa, uno se puede estresar porque va a tener un hijo, se puede estresar porque se muda, se puede estresar porque no alcanza la plata, se puede estresar por todo. Si uno sí. Va muy a lo puntual y específico, pero es cierto que uno en el ámbito privado, en el ámbito del hogar, hay muchos factores que pueden generar estrés en la persona. Como decía antes, problemas familiares, el tema de volver a casa también. A ver, hay un estrés que se genera en el trabajo, un estrés que se puede generar en la vida y también esa situación de pasar de un rol al otro. O sea, cuando trato de dejar, como decíamos antes, todo lo que tiene que ver con el trabajo afuera de casa, cuando llego a casa me encuentro con otros problemas. Pero bueno, depende de la capacidad de la persona y de las herramientas con que cuente la persona para poder dar respuesta a esto. Son cuestiones lógicas con las que nos vamos a encontrar. En casa no es un paraíso cuando llegamos tampoco. Yo tengo un nene de 3 años. Valentín, mi vida, que está durmiendo. Espero, pues si no el padre me va a matar. Le mandamos un saludo al padre. Le mandamos un beso al padre y a Valentín también si está despierto. A ver, uno se encuentra con situaciones que se recién llego pero también está en encontrarle el placer en eso. Bueno, me relajo, me siento, tengo que hacer miles de cosas, no llego con la comida, no sé qué vamos a comer. Bueno, después vamos a sentarnos en el piso a jugar un rato. Depende de una actitud también, me parece. Licenciada, la invitamos a quedarse el próximo bloque para conversar un poco sobre la actualidad laboral, cómo viene el mercado del trabajo, cuáles son los puestos que más se están demandando.